Color Comunitaria, la radio de la gente. Con otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Muy buenas, queridos radioyentes. Gracias de nuevo por sintonizar nuestro programa Con otra mirada, aquí en Color Comunitaria y en la onda local de Andalucía. Vaya nuestro primer saludo del año, después de estas vacaciones de Navidad, pues tenemos a bien continuar en un año más con ustedes y bueno, pues intentar aportar nuestro granito de arena para esto que es el debate social, el diálogo social, ¿no? Hoy nuestro programa no abre con una noticia más. Abrimos ante un abismo. El mundo asiste entre el estupor y la parálisis a un escenario que muchos creíamos ya superado por los tratados internacionales y por las lecciones aprendidas del pasado siglo XX. La intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro no han cambiado el destino de una nación sudamericana. Han hecho saltar por los aires los últimos restos de ese frágil cristal que llamábamos derecho internacional. La administración de Donald Trump ha decidido que el multilateralismo es un estorbo y que la soberanía de los pueblos es un concepto negociable bajo la bota de la fuerza. La ley del más fuerte. Más allá de las filias o de las fobias políticas hacia el chavismo, lo que hoy ponemos sobre la mesa de la tertulia es una pregunta que nos quema. ¿En qué mundo nos hemos despertado en estos días? Si la diplomacia ha muerto y la ONU es un espectador mudo mientras un presidente es capturado en su propia casa por fuerzas extranjeras, ¿ahora qué? ¿Es este el regreso definitivo de la doctrina Monroe o en su versión más descarnada? El patio trasero de América, como así le llama Trump. ¿Qué precedente queda para cualquier país que no se alinea con los intereses de Washington? ¿Y qué será de Venezuela? Entre la promesa de una liberación impuesta por misiles y el caos de una nación bajo intervención. ¿Quién protege hoy la voluntad de la gente común? Tenemos por delante 55 minutos de análisis necesario. Intentaremos mirar donde otros cierran los ojos. Analizamos con otra mirada la geopolítica del petróleo, el silencio de las potencias vecinas y el incierto futuro de un sistema global que parece haber olvidado las reglas del juego. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos con otra mirada. Y ya sin más, pues presentamos o saludamos una vez más a los habituales compañeros de trabajo en esta mesa de Color Comunitaria. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien. Contento de... No te veo más gordo, no sé si es que la Navidad... No, me estoy conservando bien. Estoy haciendo por conservar el tipo. Y bueno, contento de volver una vez más, después de varias semanas, que ha sido un tiempo bastante grande, contento de estar de nuevo aquí, viendo este mundo con otra mirada. Yo no sé si tú has comido mucho, has comido poco, Manolo, pero esto que traemos hoy a nuestro programa es un plato bien fuerte, ¿no? Sí. Bueno, hemos comido todos los días, gracias a Dios. Y en primer lugar saludar a todos los que están al otro lado de la onda y agradecerle su compañía en estos minutos que dedicamos, ¿no? Felicitar el año a todos, que sea un año bueno, aunque parece ser que el arranque, el arranque no ha sido de lo más deseado. Ángel, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien la Navidad?
La Navidad muy bien, sin grandes excesos. He pasado las Navidades tranquilas, Nochebuena con toda la familia, pero los demás días bastante tranquilos. Saludar de nuevo a todos los oyentes que estén ahí, oyéndonos de una u otra manera. Y bueno, pues el año empezó el día 3 con esta noticia que estamos comentando ahora y que vamos a desarrollar. O sea, que aquella tranquilidad que de alguna manera mencionas es en otro ámbito, porque en lo de la noticia ya... No, las noticias son las que son, pero yo me refiero a la tranquilidad en cuanto a lo personal y un relax total durante las Navidades sin grandes ajetreos, ¿no? Qué suerte ha tenido el tío. Hoy tenemos en nuestro programa a un invitado especial, viene siendo una persona que ya ha estado en varias ocasiones, ha tenido la gentileza de acudir a nuestra llamada y siempre con una generosidad de participación tremenda, y el tema que hoy traemos pues le incumbe especialmente porque él ha mostrado verdaderamente una satisfacción por poder participar de este diálogo, debate, tertulia que tenemos aquí. ¿Qué tal, Rubén Correa? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias y muy contento porque ya les he dicho en otras ocasiones que me siento como en mi casa, con unos grandes contertulios que pues me enseñan mucho. Pues me siento muy contento. Uh-huh. Recordamos a nuestro oyente que tu nacionalidad es colombiana, tú eres colombiano y además eres una persona muy activa de profesión y dedicación a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, al derecho en general, puesto que eres licenciado Yo soy licenciado en Filosofía y Letras y soy abogado. Bueno. Y pues lo de los derechos humanos me incumbe particularmente porque pues acabé de terminar un máster justamente en derechos humanos, que con lo que está pasando ahora cualquiera diría usted para qué estudió eso y no sirve para nada, pero que hoy vamos precisamente a dialogar sobre la necesidad de legitimar y no caer en ese discurso de decir que los derechos humanos y los sistemas de derechos humanos no sirven para nada. Eso es una trampa, un tiro en el pie. Uh-huh. En tu dedicación laboral en tu país de origen, estuviste muy relacionado con el trabajo en pro de los derechos humanos, especialmente con el colectivo de inmigrantes, precisamente la mayoría de ellos de paso por Colombia y muchos de ellos me imagino que venezolanos. Por lo tanto, este tema de alguna manera está como muy, muy vivo en ti, ¿no? Es que los pueblos latinoamericanos somos pueblos hermanos y los venezolanos y los colombianos somos más hermanos todavía porque estamos muy cerquita. Y la paz de Colombia es la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela es la de Colombia y pues la guerra también. Entonces lo sentimos muy, muy cercano. Y sí es cierto, en esa tarea, sobre todo la última, me desempeñé muchos años como profesor, pero después en la defensa de derechos humanos, y es un tema que siento particularmente muy propio. Uh-huh. Bueno, nuestros oyentes a estas alturas nada desvelamos si decimos que la situación es bastante, diríamos, de preocupación. Bueno, ya sabemos que la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump, pues después de muchos preavisos que nadie acababa de creer del todo, pero bueno, de alguna manera hace algo que convulsiona todo el panorama geopolítico y pone en tela de juicio todo esto que llamamos derecho internacional o entre otras cosas la Carta de Naciones Unidas, ¿no? que ha quedado absolutamente cuestionada porque se la ha saltado y ha secuestrado, llámenle de otra manera. Nosotros parece que coincidiríamos todos en el término secuestro al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que está ahora mismo pues encarcelado en Estados Unidos. Y este es el tema que nos incumbe, porque vamos a intentar analizar con otra mirada y de una manera modesta, evidentemente, todo esto que ha sucedido. Y ya entramos en materia y planteo la pregunta, Manolo, Miguel, y tú cierras si acaso esta cuestión. ¿Es el gobierno de Delcy Rodríguez, este que sabemos que Delcy Rodríguez era la vicepresidenta del país, ¿no? De corte chavista, madurista, ¿no? Y bueno, contrariamente a lo que se podía intuir o sospechar, que
que acabar con Maduro sería restablecer otro régimen, pues Estados Unidos como estrategia o como táctica, no sabemos, pero bueno, permite, no solamente permite, sino que casi impone el gobierno de Delcy Rodríguez. Y bueno, ahí está, y parece que de una forma admitida incluso por el pueblo venezolano y por la opinión internacional. ¿Qué pensáis vosotros de esto? ¿Es el gobierno de Delcy Rodríguez una solución real o es un protectorado de facto? Bueno, yo voy a tomar la palabra en primer lugar. No soy ducho en temas en política internacional, menos que de otras cosas también. Pero me parece que todo este movimiento, secuestro, como queramos llamarlo y tal, es una parodia un poco pactada porque en cierta forma creo que hay una negociación para tomar las riendas de un país de una manera quizá grotesca porque todo el proceso se ve que es esos traslados, helicópteros, barcos, esos traslados, ese secuestro, ese bombardeo a la madrugada, ¿no? Parece más una ciencia ficción o una puesta en escena de una película, digamos, del libertador o una película del idealista que viene a salvar y que viene a poner orden en un mundo que ahora mismo está un poco convulsionado, porque estamos hablando de este último hecho, pero no deja de ser la última ficha del dominó que ha caído cuando Rusia hace años ya lleva ocasionando unos estragos en Ucrania, cuando Israel está cometiendo estos genocidios y este hombre, bueno, pues desde un rancho reunido con unos amigotes y sin pasar por el mínima institución americana que le respalde, parece que como tiene poder, pues manipula y moviliza un ejército, moviliza una infraestructura muy potente y pone, ya digo, en escena, para mí, una comedia. Miguel, Delcy Rodríguez. Volvemos. Bueno, él dice, nos preguntábamos si es la solución y bueno, es la solución que ha querido el nuevo protector del mundo. Una solución a su capricho. Mira si es así que ha preferido quedarse con quien ya tiene el control territorial, porque era la segunda de Maduro, y militar incluso, a sabiendas que eran las personas confiadas de Maduro. O sea, a los que prometen con Corina una transición más o menos democrática, eso no más bien estorbaban porque no se sabe por dónde van a salir, ¿no? Ha elegido a la que ha elegido, a Delcy, pero siempre con la amenaza de una supervisión total. Cuidadito que como se mueva el muñeco un poquito para un lado o para otro, ponemos a otro. Te quitamos de en medio y ponemos a otro. O sea, tú estás ahí, estamos... Pero cuidadito, ¿no? Precisamente hoy hemos conocido también una declaración última de Donald Trump donde se erige como presidente de Venezuela. No sé qué palabra, qué término, qué calificativo ha empleado, pero ha dicho, no, el presidente de facto soy yo, ¿no? No sé qué dirías tú, Rubén, a toda esta conversación ya iniciada. Delcy, Corina, en fin, todo esto. Pues yo quisiera que mi reflexión, y no sé si sea muy pretencioso, quisiera hacer una reflexión que sea un poquito más allá, si quiere una lectura un poquito metafísica de la realidad, en el sentido de no quedarme solamente en lo que está pasando en Venezuela, sino estructuralmente eso que significa el hecho de que Trump haya dejado a la vicepresidenta de Maduro, significa puntualmente es que el régimen no ha cambiado. Dejó el régimen. Entonces, si los que estaban celebrando el cambio de régimen, pues no habría nada que celebrar. Pero lo que sí queda en entredicho es la soberanía. De Venezuela es el libertador, no solamente de Venezuela, sino de muchas tierras, de muchos otros países. Y fue mucha sangre la que corrió para que en todos estos países del sur global se diera la posibilidad de el Estado moderno, como lo conocemos, y yo en este momento me acuerdo de Maquiavelo,
Maquiavelo es el precursor del Estado moderno. Antes existían reinos, existían protectorados, es decir, antes había un sistema monárquico donde el más fuerte era el que dominaba. Después se llegó a través de la reflexión, de la conciencia, del sistema de derechos, a una concepción de Estado. Y el Estado, como lo conocemos hoy, tiene básicamente unos componentes, que son territorio, población, soberanía, que es poder hacer con ese territorio, esa población, lo que venga en gana, ser dueño de uno mismo, y pues la legitimidad del resto de comunidad internacional. Yo creo que lo que está pasando hoy en Venezuela es que han renunciado a su soberanía, y lo que está diciendo Trump, o lo que está amenazando Trump, es precisamente la existencia y legitimidad de los estados modernos. Ningún estado hoy podría estar tranquilo, ningún presidente de ningún país podría dormir tranquilo si se culmina y si lleva con éxito este plan de Trump. No porque Maduro sea bueno, aquí no se trata de defender a Maduro. Podría ser Maduro, podría ser Biche, como decimos nosotros, que es lo contrario de Maduro. Podría ser el que quiera, póngale Pepito, póngale fulanito a ese presidente, y podría ser lo perverso que quiera. Pero uno no puede, porque no le gusta el juego, patear el tablero. Y hoy no se puede aceptar de ninguna manera que se patee el tablero, por más Estados Unidos que sea, porque si no estamos renunciando a la conquista que ha costado muchísima sangre, muchos años, que es un Estado de derecho, donde la población sea dueña de su territorio y de sus vidas. Porque ahorita Trump lo que está diciendo es que es el dueño de Venezuela. Bueno, y ha tocado a Venezuela quizás porque estratégicamente la tenía... No, y de Latinoamérica y del mundo. ¿Cuántos autoritarios y cuántos jefes de Estado no se corresponden, digamos, a una política democrática y demás, y no se mete con ellos porque no interesa o porque no presenta una oportunidad como la que le ha presentado este bigotudo, ¿no? Yo estoy sorprendido de la reacción que vamos viendo o vamos teniendo noticias, porque tampoco hay, diríamos, una claridad informativa, pero estoy sorprendido de la reacción, diríamos, sensata del pueblo venezolano en general, tanto los partidarios del chavismo como de los contrarios. En gran medida se están mostrando más beligerantes, o se han mostrado en un primer momento más beligerantes la oposición en el exilio, mucho más, diríamos, belicosa en cuanto a la argumentación, en cuanto... ahora después ya se va viendo un poco el desencanto, ¿no? Pero hay algo ahí un poco que nos tiene, a mí particularmente, sorprendido, esperando, con expectativas de ver a ver qué sucederá. El ejército, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, el FAM, ante la captura de su comandante en jefe. Lo esperable hubiera sido decir, bueno, esta gente se van a levantar en armas porque no son pocos, es minoritaria su fuerza en relación a la teórica invasión de Estados Unidos, pero bueno, esto normalmente ya sabemos cómo pasa, como ha pasado en todas estas intervenciones militares que Estados Unidos ha tenido en Irak, en Afganistán. Normalmente se ha desencadenado una guerra civil. ¿Qué pensáis al respecto de esto, de este nuevo estado y esta aparente calma que está viniendo después el desencadenamiento de la tormenta? Bueno, yo creo que queda pendiente los términos de la negociación, ¿no? ¿Cuánto vale someterse y cómo me vas a pagar? O cómo, a raíz de lo que tú saques en beneficio, que es lo que busca esta incursión que ha hecho este Rubio o Zanahorio, va a sacar unos beneficios, pero tiene que repartir unos salarios, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el ejército, o está, digamos, esa disposición de espera a concretar los términos del contrato, porque esto se trata de un contrato. Yo en un viaje que hice hace tiempo ya
en Roma, pues había una pareja comiendo al lado nuestra en un restaurante y eran venezolanos. Entonces, bueno, la comida, pues no sé si costó más caro o más barata, que el marido le dijo a la mujer, bueno, pues aquí te roban el dinero. Dice, pero es que en Caracas nos roban el dinero y la cartera. Parece que el tema venezolano siempre se mueve con un intercambio monetario o a ver quién pilla más o a ver de qué manera te puede beneficiar más, ¿no? Entonces, ahí esa rapiña creo que es lo que se está negociando ahora. Pues también hay un tema estructural y tiene que ver, porque uno puede traspolar esa realidad de Venezuela incluso a todos los países del sur global, que son unas sociedades profundamente violentas, profundamente inseguras, pero que son consecuencia de todo ese fenómeno de la explotación y de todo lo que han sometido estos imperios, porque se han portado como imperios, estos países que han sido saqueadores, realmente saqueadores de los recursos de estos países y que pues crean eso. Ahora, yo vería frente a la pregunta puntual del ejército por lo menos dos escenarios posibles, aunque hayan más, pero yo me quedaría en dos posibles. El primero es que haya habido un acuerdo previo para que esa extracción se diera por lo menos en las mejores condiciones. Ahora, el círculo que rodeaba al presidente Maduro en el momento en el que lo toman las fuerzas de Estados Unidos es un grupo de militares cubanos que ni siquiera son venezolanos. Entonces es como que si el ejército venezolano no se hubiera metido por un acuerdo, pero eso es especulación, a mí no me consta, ninguno de nosotros. Pero el otro escenario podría ser tranquilamente el hecho de que Estados Unidos tenga un poderío militar en su patio trasero que ni siquiera le permita a esos ejércitos reaccionar. Lo voy a decir por qué. Por ejemplo, estos días, una de las primeras consecuencias de la pelea del presidente de Colombia, Petro, con Trump, fue que Trump ordenara que retiraran el equipo antidrones y todo el armamento de la Casa de Nariño, de la Casa Presidencial. Es decir, que ni siquiera el presidente de Colombia, ni donde se ejerce el poder de Colombia, ese armamento era de Colombia, era de los Estados Unidos. Entonces ellos tienen el control y el dominio. Ahora, sí hay una realidad, y esto es una anécdota de un gran amigo que yo tenía en el ejército. Él trabajaba el tema de aviación, específicamente con helicópteros. Y hace unos años que hubo una visita de un presidente norteamericano a Colombia, él me decía, no en estos términos, porque él como colombiano no diría flipar, pero pongámoslo en el contexto, me decía, como yo flipo con que todo se apagó. Y en el momento que estuvo el presidente acá, nosotros no teníamos control de absolutamente nada de los equipos, ni en tierra ni en aire. Entonces Estados Unidos tendrá esa capacidad de bloquear el accionar de estos ejércitos y desde un satélite bloquear todos los sistemas. Y si entonces eso es así, pues ningún ejército lo podría reconocer porque sería vergonzoso. O sea, según tú, la inoperancia... Podría ser provocada o podría ser un acuerdo. Son dos escenarios posibles y ninguno de los dos los descarto. ¿O los dos? Son dos cuestiones a lo que ha dicho Pepe, que bueno, gracias a Dios, el pueblo hasta hoy está en un modo de espera, ¿no? No se ha levantado unos contra otros, teniendo en cuenta la división que tiene tan grande el país, ¿no? Y por otro lado, yo siempre me he sospechado y he oído, se escuchan rumores de que es muy raro, si no existe un acuerdo previo de cualquier tipo, que esa protección que tenía el presidente Maduro, cubana por excelencia, que se supone que eran de los mejores que hay en esas cuestiones, que eso en un momento dado se apagara todo y fácilmente, vamos, te cojo y te llevo, según ellos mato a 102 o 100. Sí, más de 100. Y limpiamente, ahí hay algo muy raro, ¿no? Limpiamente no, porque hay que decir que ahí murió gente civil.
Es decir, hay una vulneración de derechos humanos y de derecho internacional. Sí, quiero decir fácilmente. Porque asesinaron mujeres, personas que no tenían que ver con eso. Quería decir y eso, ahí tendrá que responder el ejército también de Estados Unidos. Pero ahora también existe la desestabilización que se está produciendo en Irán, ¿no? Entonces, esos altercados, esa movilización, esas protestas que se están produciendo, esos enfrentamientos, tantos muertos y un apagón. Es curioso, ¿no? Un apagón de Internet en todo un territorio como Irán, ¿a qué obedece? Vamos a entrar ahora después en esa materia también más de alcance internacional, ¿no? Las repercusiones internacionales que puede tener. Pero antes vamos a oír una pausa musical que Ángel nos tiene seleccionada. No te lo ponemos fácil, Ángel, yo no sé. No, de temas de Venezuela musicales. Hay Bueno, para ya, 5 horas de programa que hablamos la boca ninguno. No, digo yo. Ninguno de nosotros. Vamos No te digo nada. a escuchar pues, una cosa que se considera como el segundo himno de Venezuela, Alma Llanera. Pero vamos a poner una versión especial aquí española por parte de los sabandeños, que hacen también un pequeño comentario antes de cantar. Venezuela estuvimos en el mes de octubre, dimos 2 conciertos en Teresa Carreño con la Orquesta Nacional, que es la más antigua de América. Y bueno, ya se estaba presagiando, era difícil andar por las calles, nos aconsejaban que no saliéramos, el índice de violencia es muy alto, creo que mueren al año 50.000 personas en las calles y secuestros. Y bueno, ya saben ustedes lo que está ocurriendo. Nuestro corazón está con el pueblo venezolano, con nuestros compatriotas que están allá, sus descendientes, para los que cantamos en Barquisimeto, en Maracay, y nos llevamos una magnífica impresión. Aquella gente, muchos no conocen la tierra de sus padres, pero tienen grupos folclóricos muy bien vestidos, cantan isa, folía, malagueña, es una cosa realmente emocionante. Nosotros tenemos colgada la versión que hicimos en el Teresa Carreño con la Orquesta Nacional del joropo por antonomasia, el Alma Llanera, que vamos a cantar esta noche aquí, un poco más adelante, y se lo vamos a dedicar a toda la gente que siente Venezuela, haciendo votos porque recuperen la calma y la tranquilidad, y también los gobernantes tengan un poco más de cuidado con lo que están haciendo. Y del sol. Vaya, hombre. Más pisado. Le estaba diciendo a Ángel que me diera el micro antes, pero me lo ha dado, ya estaba terminada la canción. Bueno, pues seguimos, continuamos. Estamos hablando de un tema tan recurrente como que hoy día cualquier noticiero pues abre, cómo no, con este tema del asunto de Venezuela, de
Donald Trump y sus actuaciones y de las posibles repercusiones geopolíticas que esto pueda tener. Y Rubén nos iba a traer un momento muy concreto, muy interesante en nuestro programa. Bueno, pues hay un personaje que admiramos mucho, creo que lo conocemos, Luis Ventura. Luis Ventura es un personaje de aquí, laico de la Consolata, que en su ejercicio de misión en Brasil, en Roraima, se fue comprometiendo tanto con esa realidad, sobre todo de los indígenas, que hoy está precisamente en la dirección general del CIMI, que es en Brasil, pues el centro de indígenas, uno de los más grandes, y que en estos momentos están dando una lucha muy grande por precisamente la soberanía de los pueblos indígenas sobre el territorio y el cuidado de la selva. Pues él tuvo la deferencia con el programa Con Otra Mirada de contestar una pregunta que planteamos acá, y es: ¿cómo afectará a la psique colectiva la pérdida de soberanía nacional? Y esto es lo que él nos responde y nos comparte. Bueno, lo primero que debemos decir es que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela representa claramente una amenaza muy evidente para toda América Latina. Estados Unidos de alguna forma deja muy claro con esta intervención una perspectiva claramente colonial, de imposición de dominio sobre otros pueblos, sobre toda América Latina, y que tiene como objetivo, pues, apropiarse de los recursos naturales, controlar los procesos políticos de otros estados, instalar un poder y una hegemonía que no tienen y que no pueden tener. La cuestión es que esto ya no sucede de una forma implícita o en las entrelíneas, sino que esto está evidenciado de forma directa en los discursos de las autoridades estadounidenses, de forma absolutamente cínica y sin ningún pudor, afirman que Estados Unidos tiene o pretenden tener un dominio que, según ellos, es innegociable y no puede ser contestado, un dominio sobre toda la región de América Latina y sobre todos los bienes naturales, los recursos naturales. Esto evidentemente trae un impacto político para todas las sociedades latinoamericanas, porque de alguna forma deja claro que, de un lado, la perspectiva colonial nunca desapareció, y por otro lado, que podemos revivir en América Latina en los próximos años procesos que ya se dieron en las últimas décadas del siglo XX, con gobiernos con total interferencia de los Estados Unidos y que responden a intereses hegemónicos. Podemos vivir incluso momentos en 2026, no ya de una intervención militar como la acontecía en Venezuela, sino también de interferencia estadounidense en procesos electorales absolutamente sensibles en la región en este año, como son las elecciones que se esperan en Colombia y en Brasil. Y todo esto causa impacto en las relaciones sociales y en el imaginario político de los pueblos latinoamericanos, y particularmente causa mucho impacto en aquellos pueblos que continúan luchando por su autonomía en los territorios. Aquí tiene un impacto absolutamente directo, porque pensemos, por ejemplo, en la región amazónica, los varios países que comparten la región amazónica, y que ha sido siempre y continúa siendo una de las regiones donde existe mayor presión para la extracción de petróleo y de minerales estratégicos. Esto fue así históricamente, continúa siendo ahora en países como Ecuador, que incluso con un plebiscito popular declaró la moratoria para la extracción de petróleo en el Yasuní, en el Parque Yasuní, pero esta moratoria nunca fue realizada. Continúan extrayendo petróleo en la región amazónica, en Perú también. Brasil está queriendo aumentar la exploración de petróleo y de minerales raros. Colombia declaró una moratoria a la extracción de petróleo y de minería de la Amazonia. Además, es justamente también por eso que Colombia se convirtió en un objeto directo, ¿no?, de interés de los Estados Unidos para incidir ahí. O sea, todo esto va a influenciar en que va a aumentar la presión sobre los territorios indígenas, va a aumentar la presión sobre los territorios para una mayor exploración económica, extracción de petróleo y minerales, va a aumentar la presión sobre gobiernos y parlamentos para que transformen marcos normativos, para que críen nuevas leyes que permitan
la abertura de los territorios indígenas, de los territorios comunitarios a la explotación económica de terceros. Todo esto va a ser alimentado en un ambiente de absoluta ofensiva militar y política, discursiva, económica de los Estados Unidos, con una perspectiva colonial y de dominio absoluto sobre América Latina que no puede ser permitida. Yo creo que va a ser difícil que una respuesta enérgica a esta ofensiva de los Estados Unidos pueda venir exclusivamente de los estados y de los gobiernos latinoamericanos. Claro que tiene que venir de ellos, más va a ser muy difícil que venga exclusivamente de ellos. Creo que la respuesta va a tener que ser construida, como siempre fue, desde la sociedad civil, con una perspectiva latinoamericana y no apenas nacional o doméstica, como ya fue en otros momentos, y aquí los pueblos indígenas pueden ser sujetos absolutamente fundamentales y estratégicos en este proceso. Bueno, hasta aquí la participación. Agradecemos enormemente a Luis Ventura. Él ya estuvo aquí en esta radio, en esta mesa, junto, yo creo que en el mismo sitio que ahora mismo te sientas tú. Él estuvo participando de un programa, Luis. Enviamos un saludo, no sé si nos escuchará o se le mandará el podcast. Él está de misionero de la Consolata en Brasil, actuando enormemente desde la base, de trabajo con el pueblo, y bueno, él toca tres o cuatro elementos de esta convulsa actualidad, ¿no? Porque él está hablando de alguna manera de la cuestión económica, de la cuestión de pérdida de soberanía, de la cuestión de relaciones en el contexto de Latinoamérica, lo que van a sufrir las poblaciones, especialmente las poblaciones indígenas, o sea que toca 4 o 5 elementos de esta convulsa actualidad con este tema que ha abierto nuestro invitado, entre comillas, en fin, ¿qué matizaría, qué añadiría, qué comentaría al respecto de todo esto, Rubén? Es que queda muy poco para decir con una respuesta tan completa. Luis es una persona que admiramos mucho, yo particularmente cada día lo voy admirando más. Uno, en la relación con él y en el trabajo que va haciendo, pero dos, también con las personas con las que él se ha relacionado. Por ejemplo, ahorita que estamos en Cáritas, él ahí también dejó una huella grande. Pero yo resalto sobre todo lo que Luis ha logrado aprender de esta gente con la que ha trabajado. Es decir, los indígenas, estos pueblos ancestrales que cuidan la tierra, que no solamente son propietarios en el sentido moderno o actual de la relación con las cosas y la naturaleza, sino que ellos se saben cuidadores de un espacio que nos es dado a todos y que ese espacio no es solamente de ellos, sino de la humanidad y de la vida, porque lo que pasa en la Amazonía no pasa solamente en la Amazonía. Es que cada vez que se van talando árboles en la Amazonía, estamos perdiendo nosotros la capacidad de respirar en el resto del mundo, porque son los pulmones. Entonces, lo que está esbozando Luis es muy importante en el sentido de cuidado, que si esto se sigue dando, lo que más va peligrando es esas luchas que ellos han dado, y que si con los instrumentos actuales de derechos humanos y sistema de protección de derechos humanos tambalean, entonces cuando se quitan esos sistemas, pues esta gente queda totalmente expuesta, y es necesario que la lucha de ellos allá no sea de ellos solos, sino de toda la humanidad que los acompañen, incluso nosotros desde aquí. Eso esperaba yo que dijera, en algún momento esperaba yo que dijera que bueno, solicitaba la ayuda no solo de ellos, sino de algún modo de Europa, del mundo entero, ¿no? De hecho, la plataforma Laudato Si los está acompañando. No sé si se dieron cuenta de eso, porque la plataforma Laudato Si de aquí de Málaga está acompañando profundamente toda esa lucha que están dando los pueblos indígenas allá, campesinos y todo eso, porque, como decía el Papa Francisco, todo está unido. Pero que es una lucha de un David contra un Goliat, si dependiera de ellos solo, ¿no? O sea, se necesita que el mundo reaccione de alguna manera. Bueno, es que el vacío lo dice, lo has comentado, porque de todas las noticias que nos llegan y de todo, el derecho internacional no aparece por ningún lado, no se aplica en ninguna
en ninguna de las actuaciones que se están haciendo un organismo que defienda, que tenga capacidad de defender esos derechos internacionales, esos derechos, esa carta que tenemos de defensa de la humanidad, ¿no? No hay donde quién tiene poder para poder poner coto a todos estos desmanes que se están haciendo. ¿Y de qué manera? ¿Dónde está el mecanismo? Estamos hablando de la reacción de otros países. Yo quiero hacer un pequeño comentario, y esto no tiene ningún recorrido seguramente. Cuando Israel atacó a Gaza tan brutalmente, lo primero que se alzaron las voces aquí de que España tenía que salir de Eurovisión, porque si se presentaba Israel no podía estar en el mismo sitio compitiendo con Israel. ¿Por qué no se hace lo mismo ahora que viene un mundial de fútbol que se celebra, que España juega dos partidos en Atlanta, en Estados Unidos? ¿Por qué no se hace ese boicot? Sí, esto es una cuestión de enorme calado, evidentemente. O sea, tú ahí pones un poco la incoherencia que tenemos, ¿no? A la hora y la doble vara de medir y de reaccionar, ¿no? Bueno, porque a lo mejor Florentino Pérez está de la parte del que... Bueno, no nos olvidemos que la FIFA se inventó porque no se había concedido ese premio no existía. El premio de paz que le dieron a Trump, ese premio no existía, se lo inventó Infantino, y para congraciarse con Trump, y le entrega este premio. Ahora, por ejemplo, va a ser una cosa muy cantinflesca. Yo no me imagino ese escenario cómo va a ser de la reunión de María Corina Machado, donde va donde Trump a darle su premio Nobel de Paz para que el otro se llene el ego. Cuánto servilismo y cuánta falta de dignidad, que entre otras cosas no se nos puede olvidar que el centro, el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, la dignidad. Y en ese sentido, incluso para dar respuesta a estos cuestionamientos de, bueno, este sistema internacional, estas instituciones internacionales que deben defender los derechos humanos, no solamente de las personas, sino de los estados, que está en crisis, ¿qué hacer frente a eso? Y ahí les quisiera comentar, incluso para que lo vayan buscando, hay un autor, un jurista que se llama Luigi Ferrajoli, y él está en una búsqueda profunda de algo que él llama una constitución para el mundo, que tenga que ver con que los pueblos, ni siquiera los estados, porque no se trata de una relación abstracta, sino de una relación humana, de toda la gente del mundo, nos pongamos de acuerdo sobre unos mínimos vitales para existir en la Tierra y respetemos esos acuerdos vitales. Si llegamos a eso, la humanidad se salva. Y eso no lo dice solamente Luigi Ferrajoli, para que vean ustedes, eso lo digo yo también. Sino que el Papa Francisco incluso lo decía, el mismo Papa Benedicto también lo decía, de la necesidad de una gobernanza mundial, pero esa gobernanza mundial no de los criterios de mandar ni imponer, sino de llegar a unos acuerdos entre todos los pueblos y digamos, esto lo respetamos, estos son inamovibles, principios inamovibles. Si logramos eso, la humanidad se salva. Si seguimos como vamos, con un sistema que, entre otras cosas, porque si vamos a hablar de hipocresía y incoherencia, ¿cómo es que, por ejemplo, existe un sistema como la ONU donde hay unos países que se abrogan el derecho a veto, por ejemplo? Es decir, sí, votemos todos, pero en última yo hago lo que me dé la gana. No, eso es de mentiras, pero por lo menos Estados Unidos hasta ahora guardaba las formas. Yo tengo una teoría muy conspirativa, no me crean, yo digo que la reina Isabel como que hace mucha falta, que se murió la reina Isabel y estos se quitaron la máscara. No se nos olvide que hace muy poquito estuvieron todos los líderes del mundo y grandes empresarios, los dueños del capital, estuvieron reunidos en Reino Unido en un banquete monumental, y vaya a ver si en ese banquete no se repartieron el mundo, y por eso entonces ahorita se quedan quietos. Estados Unidos, tome su parte del pastel. América para los americanos, doctrina Monroe. Ahora colorario Trump, que es abiertamente decir, esto
va a ser de nosotros y aquí no se mete nadie, entonces legitiman a China para que se quede también con los territorios, a Rusia que y haga todos lo los que demás. quiera, Entonces cada uno dice, bueno, listo. Y el israelita que siga haciendo. Y la ley del más fuerte, y allá el que no tenga armas nucleares, porque ahora también hay que ver una cosa. Estados Unidos se salió del Tratado Internacional de Armas Nucleares, se salió del Tratado de París de respeto al medio ambiente. Es decir, tiene toda la intencionalidad de no cumplir con ningún acuerdo. Recientemente de 60 organizaciones internacionales de diverso calado. Y mire que estos países, por ejemplo, uno diga, listo, Maduro es odiosísimo. Yo estoy en desacuerdo con Maduro porque yo creo que Maduro tiene una deficiencia de intelecto que a mí me resulta fastidiosa. Y yo sé que hay inteligencias múltiples, pero hay ciertas inteligencias que se necesitan sobre todo para gobernar y Maduro no las tenía. Y otras cosas. Pero digamos, por ejemplo, el presidente de Corea del Norte. Ese también, ese es chévere o ese también es odioso. Entonces, ¿por qué no derrocar porque es que ese tiene armas nucleares, claro. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Y además está de mi parte. Además, no me estorba. No, exactamente. Es que el discurso o la palabra yo creo que es hipocresía. Lo que se está manipulando hoy en todas las políticas y en todo... El defensor, el patriota, el que vela por las virtudes, por la liberación, está enmascarando una actividad ilícita bajo unos eslogan, digamos, de hipócrita. Y esa es la palabra que yo pondría en mayúscula, la hipocresía del mundo y la hipocresía de la ideología. Yo actúo de la forma que me dé la gana bajo una ideología. Deje usted la ideología y deje usted a los pueblos que se gobiernen por sí mismos. Bueno, estamos calentándonos un poquito. Vamos a poner una segunda pausa musical antes de afrontar el último tramo, pero Miguel quería decir antes algo, ¿sí? No, bueno, yo realmente que si es verdad y así se piensa por lo que se está viendo, que es que se han repartido el mundo. Yo verdaderamente tengo miedo a que esos 4 locos de turno, que ya los tenemos estratégicamente, oye, digan, bueno, vamos a repartirnos el mundo, que conmigo no se va a meter nadie. No, oye, es digno de pensárselo, ¿eh? Mire que si una de las rayas divisorias pasa por el salón de tu casa. No vea, o por el trastero que se lleva toda la bicicleta y todo. Bueno, vamos, disculpen esta jocosidad, pero hemos crecido un poquito en calor, en graduación, y vamos a oír una pausa musical. Estamos hablando de hipocresía y si no, por lo menos de algo chocante. Vamos a escuchar un tema también muy típico venezolano que todos conocemos. Sí, que va detrás. Eso es chocante. El bamboleo. Pero lo vamos a escuchar interpretado por una banda militar americana de Estados Unidos. Esto es rebuscar la cosa, ¿eh? Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. Amor que compra y venta, amor que se del pasado. Porque me mira yo la prefiero vivir así.
Lo que Ángel no encuentre, o sea, aquí tenemos el bamboleo. Una hemeroteca. Cantado por una banda del ejército norteamericano. ¿De dónde ha sacado esto? Pues está en todo sitio, vamos, es muy fácil encontrar, ¿eh? Eso en rota lo tiene. Bueno, ahí lanzo la última pregunta en este tramo final, porque estamos ya a 4 minutos y medio de final de nuestro programa. Y bueno, esta cuestión que es la que yo creo que en el fondo pues a todos nos debería preocupar, ¿no? ¿Estamos ante el fin de la democracia como producto de exportación de Estados Unidos? ¿El fin de la democracia? ¿Eso es lo que nos están vendiendo? O sea, estas generalidades aceptadas comúnmente, porque bueno, el gobierno ideal es la democracia y tal, parece como que ahora ese paradigma quisiera cambiarse desde Estados Unidos. Parece que con todo lo que hiciera, bueno, pues porque se salta hasta su propio juego democrático dentro de sus parlamentos, evita la consulta al Senado, cosas que la propia democracia estadounidense obliga, pues se lo ha saltado. ¿Estamos ante el fin de la democracia? Pregunta fuerte. Yo creo que no está muerta, ¿no? No, porque ha costado mucho trabajo y está ahí todavía, pero sí está bastante enferma, bastante grave, diría yo. Habíamos sido testigos de casi mudos de una guerra abusiva y miserable de los rusos. Seguimos con la sinrazón de los israelitas y permanecimos igual. Y ahora hemos asistido a un acto que puede cambiar la historia del mundo para siempre, ¿no? Una verdadera locura que tira por la borda todo lo que hasta ahora mantenía cierto orden mundial. O sea, muerta no está, pero gravemente herida. Tocadilla del ala, sí, ¿no? Tocadilla, sí. Manolo, ¿estamos ante el fin de la democracia o tú eres optimista? No, yo soy optimista. Yo creo que todo este dramatismo que tenemos ahora mismo es porque interesa tener crisis, una crisis detrás de otra, y las grandes potencias y los grandes pues, aprovechan la crisis para mantener un orden. A ellos les interesa de que el pueblo esté asustado, de que el mundo esté colapsado. ¿Por qué? Porque eso les da autoridad. Entonces, sobre eso tenemos que reaccionar y reponernos y decir, no, nosotros somos pueblo y nosotros tenemos más autoridad que 4 desgraciados. Rubén, ¿fin de la democracia? Lo primero habría que preguntarse qué es la democracia también, porque a veces parece que esa democracia, que precisamente siempre fue el caballito de batalla de Estados Unidos, porque Estados Unidos toda invasión la sustentó en la democracia. O sea, en todos los países donde ha ido a llevar democracia. Pero ni siquiera habla de eso. Una vez dice va por el botín. Entonces, yo creo que no es que la democracia haya desaparecido, la democracia existe. Tenemos que cuidarla mucho. Yo me siento con gran esperanza de que la humanidad reaccione y, por ejemplo, que tengamos la posibilidad. Miren, si la democracia no existiera, nosotros no tendríamos ni siquiera la posibilidad de hacer este ejercicio deliberativo, ni de que esto se moviera en las redes. Hay muchos intentos de censura, sí, pero la democracia todavía existe y hay que cuidarla con más razón, porque eso sí, quisieran desaparecerla. Porque la mentalidad de Trump es la mentalidad de un totalitarista y de un fascista. Porque nosotros somos seres históricos y la historia juzgará. Y lo que está haciendo Trump actualmente está al mismo nivel de Hitler. Hay un video, si quieren lo miran por ahí en internet, donde Hitler lee, cuando eso no existía la ONU. No existía la ONU. Es que estamos despidiendo porque prácticamente estamos en el minuto final. Mandan una carta a Hitler diciéndole que no invada unos países de Polonia hasta Palestina. Y él lee el listado y todos se ríen en ese escenario. Se burlan de eso. Hoy lo que está haciendo Trump es lo mismo. Y frente a eso no hay ideología posible porque el fascismo es la eliminación de las ideologías y de las diversidades. Amigos, hasta aquí nuestro programa. El tema tiene como para hablar. Mucho. Si ahora mismo ponen ustedes los aparatos de radio, las televisiones, todos hablarán prácticamente en uno u otro momento de lo mismo. Da para mucho. Pero bueno, intentamos hacer nuestra modesta colaboración en este debate. Miguel. Despedir a todo aquel que nos honra al escucharnos y
Y hasta siempre. Bueno, que seáis felices y nada de apabullarse. Y en Estados Unidos están peleando la democracia internamente, que no se nos olvide eso. Muchas gracias, Rubén. Ángel, adiós, muchas gracias. Adiós. Despide. Adiós. Despide diciendo adiós. Hasta aquí. Muy bien. Hasta la onda local de Andalucía, son las 12 noticias. Sanz resalta que la Junta cumple con lo que anuncia al instaurar desde este lunes el acto único para cáncer de mama. Así lo ha sentenciado el consejero de Sanidad.